el día de hoy. Sí, qué rico. Completamente solo. ¡Ah! ¡Ah, su p-! En un remoto rincón de Indonesia, una pareja disfruta de un momento de relajación recostada sobre su motocicleta en medio de la noche. Sin embargo, lo que desconocían en esa oscuridad era que estaban siendo vigilados por una perturbadora presencia. Al principio podemos ver que la pareja se comporta de forma cariñosa, pero luego parece entrar en una tensa discusión, mientras observamos algo o alguien arrastrándose sigilosamente hacia ellos. Como la pareja está distraída discutiendo, no se percatan del peligro. Pero, ¿qué es eso? Si tomamos en cuenta los píxeles de la cámara, podemos concluir que solo es una persona. Pero, ¿qué hace ahí? ¿Cuáles son sus intenciones? No sabemos qué pasó luego, pues el clip se corta. Sin embargo, la incógnita persiste. ¿Era algo paranormal o un acosador? Tú serás el juez en los comentarios. El fotógrafo y youtuber de la India, conocido como Blue Candle, se percató una noche de que sus perros le ladraban a algo que se escondía detrás de unas escaleras. Así que instintivamente, Blue Candle sacó su celular para documentar lo que parecía ser un encuentro con lo inexplicable. La mayoría de las personas coinciden en que la sombra normal de una persona no se vería así. Mientras más miramos el metraje, nos damos cuenta de que eso no es una persona. Y más tomando en cuenta la actitud de los perros. Más aún perturbador es la afirmación de Blue Candle de sentirse inquietantemente nervioso, como si algo le dijera que por nada del mundo se acercara a averiguar qué era eso. Dime, ¿tú lo hubieses hecho? En este segmento, exploraremos dos perturbadores incidentes documentados por cámaras de seguridad. El primero de ellos tuvo lugar en un restaurante de origen asiático, donde las cámaras de videovigilancia capturaron un inquietante episodio que sufrió un cocinero.
En un acto desesperado, este joven solicitó encarecidamente a sus superiores que revisaran las imágenes de seguridad para descubrir quién lo había sujetado por los pies. La aterradora revelación fue que, efectivamente, nadie lo había hecho, o al menos nadie de carne y hueso. A pesar de los intentos de sus colegas por racionalizar el incidente como un simple resbalón, el afectado persiste en su convicción de que alguien lo aló por los pies con fuerza. Hasta el día de hoy, el evento sigue sin explicación. El segundo fragmento proviene de una familia que, tras experimentar una serie de fenómenos inexplicables en su hogar, decidió instalar una cámara de vigilancia en busca de respuestas. Lo que logró capturar en sus grabaciones dejaría una marca indeleble de terror en sus vidas. ¿Pero qué demonios es eso? El rostro horripilante de una mujer emerge de debajo de las escaleras. El espectro maldito observa la cámara de forma macabra mientras va saliendo contorsionando su cuerpo. La familia quedó totalmente horrorizada después de ver esto, viéndose obligados a abandonar la casa inmediatamente. En Indonesia, una joven llamada Saya se encontraba hospitalizada debido a problemas de salud. Durante su estadía en el hospital, tomó la decisión de grabar un breve video que conmocionaría el mundo entero debido a la presencia terrorífica que logró capturar. Muchos dicen que esta entidad es el ángel de la muerte, quien estaba esperando el fallecimiento del paciente al cual observaba con detenimiento. Y lo más hórrido que confirmaría esta hipótesis es que Saya atestiguó cómo minutos después el paciente efectivamente falleció. Entonces, esto es lo que nosotros también veremos cuando llegue nuestro turno. Dime qué piensas en los comentarios. Y quiero hacer un experimento con toda la familia Phantom. Si te gustan estos videos, por favor, compártelos y déjame un buen mensaje allá abajo en la caja de comentarios. No olvides de dejar también un buen like. Así me ayudarás a combatir el algoritmo de YouTube y hacer crecer este video. La vida está llena de sorpresas, algunas dulces y otras desafiantes. Y cuando se trata de proteger a tus seres queridos, no hay margen para el riesgo. Un seguro de vida es más que solo un papel. Es tranquilidad para tu familia en los momentos más difíciles. Nosotros entendemos lo que más valoras. Contáctanos, nuestros asesores están aquí para ti, gratuitamente. Te ayudaremos a encontrar la mejor protección para tus seres queridos. No esperes que sea demasiado tarde. Asegura el futuro de los que amas hoy. Cuidamos lo que realmente importa. Llámanos ahora y protege lo que amas, porque la vida es valiosa y tu tranquilidad
no tiene precio. El reconocido investigador paranormal Alberto del Arco y su equipo se trasladan al cementerio de San Lorenzo a las afueras de la ciudad de Medellín, Colombia, un camposanto cuyos cuerpos fueron reubicados en un cementerio más moderno, siendo totalmente abandonado, razón por la cual se cree que interrumpieron el descanso eterno de todas las almas que yacían en su interior. ¿Se escucha una voz de una mujer? A eso me refiero. Sí. Otra vez. ¿Oíste? Sí. Eso fue grito, ¿no? Un grito como un... Me recuerda un poco al cementerio abandonado que estaba lleno de gavetas. Ajá, en Aguascalientes, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Tony? No. Se oyó como si alguien tosiera. Escuché como... ¡Ay! Ay, güey. ¿Dónde salió, güey? No sé. ¿Habrá caído? No sé qué dijo, pero sí. Otra vez. Como si gritaran algo. La experiencia hórrida comienza con perturbadoras psicofonías que desconciertan a todo el equipo. No obstante, lo más inquietante estaba por venir, cuando el equipo sería testigo de un avistamiento realmente espeluznante. No manches. ¿Qué? Beto. ¿Qué? Ay, cabrón. Hay gente Hay como una- caminando, ¿no? ¿No se te hace raro como gente caminando? No manches, pero es una persona. Ajá, pero no hay una, son varios, güey. Yo vi como varios caminantes. Yo tengo una, yo tengo una. Además, ¿qué haría una persona en este momento a la 1 de la mañana? Otra vez. A pesar de la sobrecogedora presencia, Alberto del Arco prosigue con su labor y opta por llevar a cabo una sesión de Spirit Box en un intento de establecer comunicación con las supuestas almas atormentadas que aún podrían penar en el lugar. ¿Están molestos porque los retiraron de aquí? ¿Sus restos ya se fueron? ¿O siguen aquí? ¿Hay alguien aquí todavía? Julio. ¿Julio o yo? Una de esas dos. Ambos. ¿No estás descansando en paz? No. Nope. Me contestó. Madres, güey. ¿Qué necesitas para descansar en paz? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué vas a hacer? Al fondo. Algo dijo de al fondo, güey. Mira al fondo. La situación alcanza un punto crítico cuando tanto Alberto como su camarógrafo quedan estupefactos al escuchar las palabras "mira al fondo" pronunciadas por un espíritu. Una instrucción que cualquier persona jamás seguiría. Pero Alberto, impulsado por su valentía, se adentra dentro de la cripta y pronto descubriría que sería un grave error. ¿Te vas a meter? Sí. Ay, güey, con cuidado, Ya casi llegó al fondo. Hay telarañas. ¿Me prestan una cámara? Sí. Las palmas están haciendo más ruido, Beto, Sí. Siente como si te acariciaran. Como si de pronto te tomaran por las manos. Aquí afuera sienten más inquietos.
No, ¿qué dijo? No manches, ¿qué la próxima mujer es? Se está burlando. Ah, Ay, güey. es la primera vez que hago esto. Y la verdad es que no se siente nada bien. Ya no los escucho. ¿Chicos? ¿Están ahí? ¿Chicos? Oh, no manches, no puedo con mis brazos. Oh, no manches, ¿qué pido? Siento como si no estuviera completamente solo. ¡Ah! Sabe, güey. Estaba diciendo que no me siento completamente solo. Y contestan está. No cabe. ¡Oh, su p***! Chicos, ¿están por ahí? Vamos a ver. No, soy un putazo, güey. Güey, ¿qué pasó? Soy un p*** arriba de mí. ¿De ti? Sí, No hay nada, güey. soy un super golpe arriba de mí, güey. No hay nada, güey. Y luego empezaron a contestar muchísimo en el Spirit Box, güey. Poniendo muy nervioso. Yo lo que siento muy raro son los brazos, güey. Como si estuviera cansadísimo, no puedo sostener la cámara. Ah. Ay, güey. ¿Qué dijo? No creo que puedas. Ah. Güey, siento que... ¿Eh? Pues no, ya hay que sacar. Dijo ahora no. No, Beto, ya hay que No sacar. quiero molestarlos. No, pero ya hay que No los sacar, queremos molestar. Beto, ya, güey. Ah. Ya, güey. Siento una pesadez horrible en mi cuerpo, güey. Güey, si no, Sí, siento que si pásame no la te sacamos ahorita ya no vamos a poder. Como un cansancio. Sí, güey. Beto, escúchanos. Ya, güey, ya. Ya que... Ya hay que sacarte. No puedo, güey. No, pues, Alberto comenzó a sentirse tan cansado y pesado que era incapaz de poder salir de la cripta él solo. Así que sus camarógrafos tuvieron que alarlo con bastante fuerza entre los dos para poder sacarlo de ahí. Pero luego la sensación de malestar persistió, así que tuvo que abandonar el lugar inmediatamente y llevarlo a un centro asistencial. Sin embargo, la incertidumbre permanece y todos temen que algo malévolo haya conseguido aferrarse a él en ese aterrador encuentro. ¿Y tú has tenido una experiencia paranormal? Házmela saber abajo en los comentarios y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde hora de Ciudad de México. Por favor, te invito a suscribirte y activar la campanita. Abajo en la descripción encontrarás todos los links a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.